Atilio de la Maggiora, secretario de Protección Ciudadana con nosotros. Atilio, ¿cómo está la situación de la seguridad desde lo que ustedes perciben? ¿Cómo están los números de delito? Bueno, comparando obviamente con meses o años anteriores. En general bastante estable. Hemos tenido en los últimos días, te diría que no tan en los últimos días, pero hace 15 días atrás, 20 días atrás, una seguidilla de distintos hechos con características atípicas, digamos, en el caso de incidentes en un comercio de boqueteros, digamos, así una seguidilla de hechos que escapan a lo que normalmente sucede en la ciudad. Y si miramos un poquito más atrás, digamos, los incidentes de jóvenes, digamos, en la zona de la Plaza Independencia. Sí, que han vuelto, lamentablemente. Sí, te diría que no sé, hay una situación confusa que me la comentaba incluso ayer Paola, pero que no parece responder, digamos, a la dinámica de los grupos que enfrentan a otros chicos sin una razón o un motivo previo. Digamos. Estamos hablando de un caso ocurrido en la Plaza Independencia. Ayer la mamá contaba aquí en el Eco Multimedios que había sido víctima de otra chica, de otra menor, pero, que la agredió. Digamos, se trata de dos menores el episodio, pero parece ser, digamos, una disputa, una pelea, digamos, de chicos aislada del contexto de lo que veníamos diciendo antes, que es el problema de los grupos, ¿no? de un grupo que reitera situaciones similares. Por supuesto que nadie está diciendo que eso esté bien, ni mucho menos, pero no es, digamos, el problema de lo que a veces se le pone el nombre, digamos, del fenómeno de playerito. Está bien, pero no importa. No, los playeritos ya no están más. No, los playeritos no están más. Por eso, no sigamos poniéndole nombres. No, soy el primero en decirlo. Lo que pasa exactamente. Que a veces, digamos, para simplificar la explicación, sí, pero no están más. Efectivamente, sí hay un grupo, digamos, sin nombre, que lamentablemente están en ¿Hay un grupo o hay varios grupos, Atilio? Bueno, por la información que nosotros vamos relevando, en general son un poco fluctuantes los integrantes, digamos, de algunos grupos. A veces son algunos que reiteran o reinciden. En el último tiempo lo vemos que la cuestión se ha tranquilizado, digamos, que se ha bajado la manifestación de este tipo de comportamientos. Pero bueno, podríamos decir que hay un grupo que está reiterándose, digamos. Quería decir, para que no quede con respecto al tema de la menor agredida en la Plaza Independencia, digo, más allá del motivo, sea cual sea, si hubiera habido, que es un fenómeno diferente. Eso está bien, si hubiera habido un policía cerca, probablemente ese hecho no hubiera ocurrido. Bueno, los policías, digamos, en la zona de la Plaza Independencia están permanentemente. Ahora, claro, a veces se tratan de episodios que son muy, digamos, esporádicos, digamos, pasan súbitamente, digamos, y bueno, a veces el policía, por más que esté en la zona de la plaza, no necesariamente está al lado de la situación, ¿no? Bien, se habían colocado algunos refuerzos de la policía, veíamos en la plaza aquí frente al bar de la esquina aquí del Eco, había siempre apostado una camioneta, ahora estos últimos días no lo vimos, después tenemos otro también en la otra esquina, aquí en lo que sería San Martín, Irigoyen, que viene también a la tardecita. Sí. ¿Estos refuerzos tienen que ver con eso, Atilio? Sí, exactamente, digamos, se reforzó todo el sector de la plaza, se dispuso más presencia policial en las esquinas en la zona de lo que es Irigoyen y Pinto, también en la zona de San Martín y Chacabuco, que es una parada de colectivo que suele concentrar chicos que salen de distintas escuelas, digamos, para ir a sus casas, a sus compromisos, etc. La zona de San Martín, la zona de la peatonal, digamos, la primera cuadra de 9 de julio entre Pinto y San Martín, pero especialmente focalizando en el sector del pasaje Fournier y la plazoleta interna del pasaje. Así que bueno, todo eso se trabajó, digamos, durante todo este tiempo y se estaba muy atento, digamos, a cuidar esos sectores, ¿no? ¿Los van rotando o están, porque ahora no he visto más, por ejemplo, el de la plaza frente al bar de aquí de la esquina, no lo vi, no sé si están en otro vehículo? No, suelen estar alternando vehículos, a veces están de civil, a veces están uniformados, digamos, a veces la presencia uniformada obviamente previene, pero no logra disuadir completamente, entonces se han utilizado algunas otras modalidades. ¿Preocupa este grupo de chicos que, como decís vos, es fluctuante? Otra característica que tiene, que aparentemente no son chicos de un mismo barrio, como ocurría en alguna otra oportunidad, que bueno, era un grupo de un barrio, había otra forma, o era un poco más fácil abordarlo. El hecho de que sean chicos que se juntan de distintos barrios, con objetivos poco claros, ¿eso complica un poco más el tema? Sí, por supuesto. A ver,
El tema es complicado porque lamentablemente los procesos violentos a veces se instalan en los jóvenes y no es fácil revertir cosa. En este caso particular, como bien lo decías, lo que hemos podido ir conociendo quiénes se tratan, digamos, a qué escuelas van, etcétera, lo que vemos que son chicos de distintos barrios, que generalmente el punto de contacto es algún establecimiento educativo. Por lo tanto, hemos estado trabajando con algunos establecimientos educativos de la zona céntrica, que es donde generalmente se congregan, y en la salida o en la previa al establecimiento es donde suceden los episodios de este tipo. Bueno, a partir de ahí logramos hacer contacto con equipos de apoyo internos. Bueno, lo bueno es que están escolarizados, digamos que hay sí, una... no sé si hay todos. ausencias, hay ausencias, o sea, escolarizados pero que a veces no van, ¿no? O que, digamos, se supone de la casa que van a la escuela pero finalmente no llegan. Queda claro. Digamos, quedan en la plaza, quedan dando vueltas, etcétera. Pero en general, bueno, hay sí algún acercamiento con la escuela. Bien. Así que bueno, estamos trabajando en todo eso, mucho con algunos equipos interdisciplinarios de distintos establecimientos escolares. Días pasados estuvimos con gente de la Escuela Técnica 3, aquí en la calle Irigoyen, en la otra cuadra del canal. Tuvimos reuniones previas con la gente de la Escuela Técnica 2, con padres, en ese caso con papás de chicos que habían sido, de un caso de un chico que había sido agredido. Bueno, trabajando y haciendo un seguimiento permanente de la situación esta. ¿Se lo sigue convocando entre autoridades de diferentes establecimientos educativos y padres para generar de nuevo esta situación de corredores seguros o eso ya...? Los corredores seguros, digamos, se mantienen desde que está la presencia de policía local y la policía local hace una cobertura muy completa, digamos, y generalmente con muy buenos resultados de toda esta situación. Fíjate que, por ejemplo, prácticamente estos incidentes, hacía un año o más, te diría que no hablábamos de incidentes de este tipo. Surgieron un poco en las vacaciones de invierno. Si recuerdan, hubo algún episodio un tanto complicado en el Día del Amigo, sí, claro. Digamos, en la zona de la plaza. Enfrentamientos con la misma policía, enfrentamientos... Sí, en realidad no son enfrentamientos tanto con la policía. A veces la policía trata de intervenir, lo tiene que hacer con mucha prudencia, con mucha cautela, porque se trata también de menores. Digamos, tienen algunas reglas ellos que respetar, como por ejemplo no generar más conflictividad que la que tienen que repeler o evitar. Por lo tanto, tienen también algunas pautas que hay que conocer para decir, digamos, si hay enfrentamiento con la policía o no. De hecho, ese episodio, digamos, del Día del Amigo en la zona de la Plaza Independencia fue monitoreado en persona por el comisario Mariano Jiménez, digamos, de policía local. Por lo tanto, y conoce plenamente y acabadamente hasta dónde puede la policía actuar y hasta dónde no, ¿no es cierto? Así que bueno, hay que ser muy cuidadoso también en esto. Es cierto que muchas veces hay agresiones hacia los policías, como también vemos agresiones a los inspectores de tránsito en los operativos. Paremos en las agresiones a los policías. Es un tema delicado, lo entiendo, lo comprendo. Ahora, nosotros hablábamos con la fiscal Marsiglio, después que ocurrieron estos hechos, y nos decía, si hay una agresión a un policía, esos chicos tienen que ser demorados, entregados a los padres y se inicia una causa. Sí, correcto, generalmente se lo hace así. Lo que sucede es que... Digo porque ahí en el Día del Amigo hubo agresiones físicas, verbales, de chicos para los policías. Acá Paola lo vio en primera persona. Físicas, empujones también, y para una autoridad, o sea, para una policía local, que de repente un grupo de chicos que son muchos más que ellos en ese momento te estén empujando y diciendo cosas verbales tremendas, está bien, pero el criterio, criterio... bueno, te desautoriza. No, está bien, Paula, pero lo que hay que entender, digamos, es cuál es el criterio de acción posible en el momento. Digamos, qué cantidad de policías vos tenés en el momento y qué acción podés emprender en el momento. Porque tampoco es misión de la policía generar más conflictividad que la que tenés en el momento. Digamos, seguramente en ese episodio, si hubiera habido alguna acción mucho más determinada contra el grupo de jóvenes, la situación de violencia se hubiera incrementado. ¿Por qué? Porque había un número de jóvenes en la plaza mucho mayor que el de los policías que estaban actuando. Por lo tanto, ahí la policía tiene que tener mucha cautela para actuar. Digamos. Hay que hacerlo con mucha diplomacia, digamos, el acercamiento. De lo contrario, le echás nafta al fuego. Digamos, y esto no lo quiere nadie, obviamente. O sea que si llevaran a cabo lo que se puede hacer legalmente, que es retenerlos, hasta esposarlos, dijo también la fiscal, en caso de que la agresión sea mayor. A ver, en el último, para que tengas una idea, en el último, y vamos a poner un número arriba de la mesa, en el último mes, durante agosto, la policía local puso a disposición de la justicia 22 menores. De esos 22, 19 estaban relacionados con episodios de grupos violentos.
Continuamos en el desayuno con el secretario de Protección Ciudadana, Atilio de la Maggiora. Atilio, quería saber, antes de cerrar el otro tema, ¿cómo se manejan ustedes con las denuncias que radica la gente en las distintas comisarías? ¿Ya directamente tienen un plan organizado en el que se comunican ellos cada denuncia a Protección Ciudadana? ¿A ustedes les llegan, las tienen que pedir por alguna cuestión particular para generar estadísticas? ¿Cómo hacen? No, en general, digamos, somos informados de los... no las denuncias en sí, porque digamos, el formulario de denuncia es un documento muy completo, pero sí de lo que se llama un parte o un extracto, claro, digamos, de cada situación que es relevada por las distintas dependencias policiales. Bien. Bien. ¿Y eso a ustedes les sirve también para tener sus propias estadísticas, digamos? Sí, en parte, digamos, es eso, en parte también es lo que nos llega o por medios de comunicación o lo que se advierte del centro monitoreo, e incluso también tiene que ver con los avisos a 101 que no necesariamente se traducen después en una denuncia. La mayoría de la gente, te diría, se comunica directamente al 101 ante una situación delictiva o no, pero al menos de sospecha, y eso para nosotros ya es un dato relevante. Atilio, si tiene un mínimo de cierta corroboración, ¿no? Porque a veces se llama por sospecha, escuché un ruido, digamos, y finalmente no es nada, qué sé yo, no sé, pudo haber sido alguna cuestión menor, pero no ligada a un delito, y eso, bueno, no se toma en cuenta como tal. Atilio de la Maggiora está con nosotros, secretario de Protección Ciudadana. Hoy hace 2 meses que vos viniste aquí al desayuno, el 14 de julio habíamos anotado por acá, y habías dicho que en aquel momento, bueno, habían empezado con 103 cámaras, en ese momento hace 2 meses había 130, y que a los 60 días, que hoy se cumplen, iba a haber 200 cámaras. ¿Cómo estamos respecto a ese, no digo promesa, pero a eso que nos dijiste hace justo hoy 2 meses? Bien, te comento, ahí en el último tiempo hemos tenido, si bien se va avanzando en el plan de obras de lo que es la implantación de la ampliación de la red de cámaras, hemos tenido dificultades con todo lo que es obra de calle, lo que es tendido de cable, fibra óptica, justamente por la cuestión climática, ¿no? Que ha demorado todo lo que es obra de calles a distintas áreas municipales, entre ellas a nosotros también. Así que, digamos, esa planificación que habíamos estimado unos 60 días, hoy está reprogramada. Me traje un poco, digamos, un repaso de cómo estamos hoy y cómo vamos a estar en los próximos días, porque sabía que la pregunta me la ibas a hacer. No, lo habíamos anotado. Menos mal que no dije hora y minuto, porque si no me llamaba. No, y conste que te queríamos, en realidad te habíamos invitado unos días antes, por cuestiones no se pudo dar, y justo coincidió que el día que viniste, justo 2 meses. Y te habíamos invitado, no me acuerdo si era ayer o antes de ayer. Sí, pero no podíamos. Por eso. Pero bueno, hizo que justo hoy sean los dos meses. No, es una obra, a ver, para también que se comprenda plenamente la situación. La ampliación de la red de videovigilancia urbana significa implantar 100 kilómetros de fibra óptica nueva en la ciudad. Esto significan 100.000 metros, ¿cierto? 100 kilómetros son 100.000 metros. Hay que considerar que la fibra se apoya cada 23-25 metros promedio. Quiere decir que hay aproximadamente 4.300 puntos de apoyo. O sea, se va tendiendo fibra y se te tiene que hacer calzar en soportes, ménsulas que son de propiedad de usina o postes que ya existen previamente en la ciudad y que ir haciendo todo un trabajo artesanal de subir el cable, digamos, y ir instalando. Esa obra lleva mucho tiempo. Y en el último tiempo, como les decía, y obviamente es de público conocimiento, las dificultades meteorológicas del último mes han demorado absolutamente todas las obras. Además, aquí hay que tener en cuenta que se pasa un cable que, si bien no tiene electricidad, pues la fibra óptica no porta electricidad, pero sí acompaña tendidos que tienen circuitos eléctricos, ¿no? Porque se pasa en paralelo casi a los tendidos de la usina, por ejemplo. Así que bueno, es una obra que hay que hacerla con mucho cuidado. Y es peligrosa, obviamente, por lo tanto, cuando hay días de lluvia, de gran humedad, etcétera, se avanza muy lentamente o no se avanza. ¿Cómo está el panorama? Hoy tenemos, las promesas que nos hagas hoy las monitorearemos en el tiempo que vos nos indiques. No, vamos a aclarar que no son promesas, son estimaciones, digamos, porque obviamente uno depende de un montón de factores en la ejecución de la obra. Pero hoy tenemos en funcionamiento las 130, son 127 cámaras. Bien. Uno a veces redondea, digamos, son 127 cámaras, hoy están en funcionamiento en la ciudad. Hasta hace un tiempo teníamos solamente 103. Tenemos un proceso de instalación de unas 48 cámaras más que estimamos que las vamos a poder completar hacia mediados de octubre. Esas 48 cámaras se distribuyen de la siguiente manera. 6 van a reforzar circuitos de corredores escolares seguros.
y estamos contemplando los puntos de concentración de escuelas que más concentración de alumnos tienen. ¿A qué me refiero? Zona de Plaza Central, zona escuela técnica, zona escuela normal, escuela de comercio, y el corredor de Avenida España y Alberdi, el sector de la escuela 7 y la media 5. Ahí vamos a hacer un trabajo especial para reforzar cámaras que ya existen en el sector, pero tratando de tener mayores ángulos de visión para fortalecer el control de los corredores escolares. Bueno, a esas 6, se agregan 42 en distintos puntos de la ciudad, y ahí tenemos las 48 hacia mediados de octubre. Con esas 48 vamos a llegar hacia mediados de octubre a unas 175 cámaras en funcionamiento. Y luego nos quedan 186 cámaras más que están en la agenda de trabajo, digamos, hasta fin de año. Ahí estaríamos llegando con estas 186 cámaras, más las cámaras, hay 4 que se están instalando para ponerse a prueba, que son las Smart Cam de Pladema, es decir, las cámaras autónomas que nosotros le llamamos, que es un desarrollo que hace la Facultad de Ciencias Exactas a través de uno de sus institutos de investigación, que es Pladema, un convenio que celebramos desde la Secretaría de Protección Ciudadana el año pasado con el equipo de Pladema para desarrollar cámaras autónomas. ¿Qué significa esto? Cámaras que no trabajan en conexión con la red de fibra óptica y que hacen documentación permanente, y uno las puede mover rápidamente de un punto a otro de la ciudad si lo necesitamos. Esto es un buen desarrollo para aplicar, por ejemplo, investigaciones judiciales, para caminos rurales, donde a veces obviamente no llegás con tendidos de fibra óptica, etc. Ahí se sumaríamos 4 cámaras más, y luego, bueno, vamos a tener que desarrollar y comprar más, ¿no es cierto? Y después vamos a tener 47 que se suman en la zona de Gardey. Esto no tenemos todavía tiempo de obra, porque recién se están cerrando todos los planteos de impugnación recíproca que había habido entre los oferentes de la licitación, y se va a estar adjudicando en estos días. A partir de ahí se firmarán los contratos y vendrán los plazos de ejecución, que veremos cómo van a dar. Pero en concreto para fin de año vamos a tener 365 cámaras operativas en la ciudad. O sea, habremos crecido de 103 a 365. ¿Qué cae el 31 de diciembre? Espera. ¿Qué cae 31 no, el 31 de diciembre? El 31 de diciembre es feriado, no vengo. Bueno, el 29, viernes 29... Me sumo a los ñoquis de Paola. Viernes 29 de diciembre, ¿300 cuántas? 365, pero no seas tan mal. Drástico. Bueno, no, pero a ver, una de las críticas que por ahí se hace es que se hacen anuncios y después no se avanza, o sea, continuamente se hacen anuncios y las concreciones son más lentas que los anuncios. Por eso, un poco en broma, pero muy en serio. Por supuesto que es más fácil anunciar que la ejecución de la obra. Bueno, obviamente. El anuncio sin la ejecución de la obra es una mentira. No, pero no es eso lo que sucede. No. Atilio, y frente a hemos anunciado lo que se está haciendo, y se está haciendo lo que hemos anunciado, ¿no? 300... No con los tiempos que habían anunciado. Bueno, posiblemente, pero acabo de comentar que hay situaciones que ya no dependen, digamos, de ninguno de los funcionarios, ni siquiera de la propia empresa adjudicataria, digamos. O sea, entonces, ante eso, ¿no es arriesgado, atento a que esas cuestiones pueden pasar, no es arriesgado decir tantas cámaras para tal fecha? Bueno, si querés no te digo nada, y entonces después no podés hacerme la pregunta. Bueno, sí, perdón, Paula. Frente a estas 365 cámaras que tendríamos para fin de año, ¿cuánto personal se va a sumar al monitoreo o a trabajar en esto? Claro, porque más cámaras, sí, en total, que después en total va a haber, utilizar. no, lógicamente, en total va a haber un crecimiento del centro de monitoreo en aproximadamente unos 30 operarios más en total, de los cuales ya hay unos ¿cuántos hay ahora? 12, 13 ya incorporados. Nuevos. De esos 30 nuevos, sí. Sí. ¿Y ahora cuántos hay ahora en total? En total debemos estar superando los 40 operarios entre los turnos. Ahí son 3 turnos. Son 3 turnos de 8 horas. El centro monitoreo funciona permanentemente todos los días del año. Correcto. Hay varios mensajes que ahora se me borraron, por ahí lo vas a poder leer de acá, Paola. Varios mensajes que hablaban de, bueno, cómo se comporta la policía, de visiones en realidad parciales y subjetivas de mucha gente
que se va sumando y quiere decir lo suyo, porque cada uno ve la seguridad o la inseguridad, obviamente, desde su punto de vista. Ustedes tienen la responsabilidad de verlo de manera más macro. Pero si querés leemos algunos, no para que contestes todos, pero si querés después haces una respuesta general. Perdón, dice, funcionando o cuando se les resulta que no andaban, dice, también tendrían que avisar cuando no funcionan para sospechar que no es mentira lo que dicen. Te leo ayer no lo entiendo el que lee. No, Paula. está complicado. Sí, está complicada perdón, Escribinos de vuelta. funcionando o cuando se las resulta que no andaban. Bueno. Claro, como que expliquen también cuando hay, dentro de las que supuestamente están funcionando, algunas que no andan, supongo, ¿no? Que también se cuente eso. Sí, lo que pasa ¿Hay es que... alguna de estas que están instaladas, de estas 127, que no esté andando ahora? ¿Que esté rota? Sí, eso sucedió y sucede estos días como consecuencia, por ejemplo, de que se deterioró fibra óptica y del temporal de viento en los últimos días. Correcto. Pero bueno, las cámaras están en proceso de reparación, pero son poquitas, no es un número significativo y tampoco se puede decir cuáles son las que no andan por razones obvias, ¿no? Es como decir dónde no va a estar la policía. Ayer a las 13:35 bajé del colectivo en la plaza por Pinto y estaba lleno de chicos. Me detuve a mirar y en todo lo que la vista me daba no divisé ni un solo policía de ninguna fuerza, nos dice Jorge. Exacto. ¿Alguno más tenés por ahí? Bueno, voy a contestarlo, ¿Sí? Vamos a contestarle a Jorge, o sea, contestarle, informarle cómo es la situación. La policía está permanentemente en la zona céntrica de la ciudad, incluso en la plaza del centro. Además, digamos, en estos momentos tenemos operativos dos tipos de controles para lo que es el patrullaje de policías, para autos, para motos y para los policías que caminan. Por lo tanto, digamos, yo con el dato que él pasa y el comisario Jiménez vamos a controlar, digamos, en nuestra base de seguimiento si hubo o no patrullaje en esa franja horaria. A ustedes les queda constancia, digamos, de todos los movimientos que se hacen. Cada agente que está circulando por la calle, sea en auto, en moto o caminando, en estos momentos está monitoreado por un sistema, un software y sistemas de GPS que nos da minuto a minuto cuál es la trayectoria que están haciendo. Por lo tanto, digamos, es algo que lo podemos verificar perfectamente y en general esas manifestaciones que la gente nos hace de que en tal lugar no están o en tal lugar yo no los vi, se trata más de que no los vieron a que no están, que no es lo mismo. Muchas veces las personas dicen yo no los veo y lo interpretan sinónimo de la policía no está. La policía está. Lo que pasa por eso decía, cada oyente va a tener su mensaje desde la subjetividad, pero es por eso cómo lo vive cada por eso uno. me gusta aclararlo, digamos, el patrullaje en móviles, en motos y de caminantes está siendo monitoreado actualmente con sistemas de GPS. Por lo tanto, sabemos minuto a minuto en qué lugar está cada uno de los policías que está cumpliendo su turno. Bien. Buen día. El martes agredieron a una chica en la entrada del Normal. A las 13 horas no había presencia de policía local. La semana pasada, 17:45, también pasó y tampoco había presencia. Cuando llamé a la policía local me dijeron que habían acudido a otro llamado. Pregunto, ¿es normal esto que dejen de acudir? Bueno, o sea, otro lugar para mirar. Habrá que verificarlo, digamos, en general no sucede y la gente que hace corredores escolares seguros no está abocada a cumplir otra función que no sea esa. Digamos, si hay una emergencia, no son los de corredores escolares seguros los que debieran salir a cubrir la emergencia. Así que bueno, lo verificaremos. Digamos, reitero, lo que es patrullaje en auto, en moto y de caminante está siendo monitoreado permanentemente y en tiempo real, tanto por la Secretaría de Protección Ciudadana como por el comisario Mariano Jiménez. Por lo tanto, todo este tipo de denuncias nosotros las verificamos. Digamos, y generalmente lo que llegamos a la conclusión es que el policía que se suponía que no estaba, está. Correcto. Quizá, digamos, no está en el punto que la persona supone que debió haber estado, porque puede estar en una esquina y no en la otra. Correcto. Entonces, y yo miré para una esquina y no para la otra, etcétera. Pero la policía está. Atilio, llegado el caso, una persona tenga esa inquietud de decir, bueno, a ver, no había policías. Ustedes, obviamente no lo podrán hacer con todos, pero sé que se han tomado el trabajo de decir, bueno, mira, vamos a mirar tal día, tal hora. Lo hemos hecho, lo hacemos con mucho cuidado y no podemos estar abriendo permanentemente el sistema. A veces cuando hay reuniones barriales, lo hemos hecho la semana pasada en una reunión del Foro de Seguridad, mostramos un sector de patrullaje y cobertura de presencia policial en distintos puntos de la ciudad que eran, digamos, estaban siendo objeto de duda por parte de distintos integrantes del Foro de Seguridad y bueno, quedó clarísimo que había abundante presencia, no solamente que había. Es muy tarde, acabo de darme cuenta. Sí, es muy tarde, pero es interesante esta que nos hemos... Dice, ¿la policía tiene obligación de hacer pública
la denuncia por robo o asalto? Pero ahí y debe también ser respecto de los allanamientos, porque recuerda que estaba el nombre de la persona que había ido a denunciar Sí, a es la hora verdad. de hacer un allanamiento, entonces la gente no se anima a denunciar Claro. porque después figura su nombre y apellido. Eso sería para policía provincia, o sea, todas son de la provincia, Son policía de pero no sé si eso lo podés responder. No, lo tendría que responder directamente el jefe distrital, digamos, cuáles son los criterios para dar ese tipo o no ese tipo de información, ¿no? Correcto. Bien. Bueno. No, pero es una buena pregunta porque muchas veces pasa que Claro, en la el gente no parte se anima. policial, no, dos cosas, en el parte policial a veces no figuran determinados hechos que la gente, porque hay casos que muchas veces ocurre, por favor no le den de conocer esto a la prensa porque, no sé, tengo un familiar que le puede hacer mal, o sea, hay motivos por los cuales, pero a veces son los mismos damnificados que nos dicen a nosotros, ¿por qué no informaron tal cosa si yo hice la denuncia? Sí. Bueno, eso lo hablaremos con gente con el jefe de la policía. Sí. No, y el miedo también de quedar expuesto, o sea, si tenés que denunciar al vecino que está haciendo X cosa y está tu nombre, tu apellido, te conoce, vive al lado Bueno, las tuyo, causas que judiciales en aparezca realidad eso. son públicas, digamos, que sean públicas no significa necesariamente que deban conocerse determinada información por medios de comunicación, pero las causas generan información y datos públicos. Cuando uno denuncia, la denuncia es pública porque se tiene que hacer responsable, entre otras cosas, de lo que está denunciando. Eso es una limitante también para la denuncia, en muchos casos. No. Sí, acá hemos tenido gente que dice, no, yo no denuncio si yo O sé no quién me es. está mi nombre, Claro, mi yo sé apellido. quién me lo robó. Yo he escuchado también El mismo argumento, pero no es una limitación para radicar algún tipo de denuncia, digamos. En general, digamos, mucho está ligado a situaciones de temor que a veces, no sé, vienen de percepciones más ligadas a lo que acontece en otros lugares del país, como puede ser en Gran Buenos Aires, que la realidad de lo que pasa en nuestra ciudad, digamos. Entonces, en realidad no es una limitación. Por otro lado, si hay un delito de los que es de acción pública, digamos, y se pone en conocimiento de la policía por cualquier otro medio, la policía tiene que actuar de oficio, por lo tanto la causa se genera igual. Sí, lo que plantea Paola El es... llamado al 101 termina generando causas también. Sí, seguro. Lo que planteaba Paola, y que en alguna vez charlamos con un vecino, no me acuerdo si de Las Tunitas o Villa del Parque, que había hecho la denuncia, Ambas. habían ido, era un vecino aparentemente el que había robado, habían ido a la casa y decía, bueno, sí, a ver, a vos te denunció tu tal, vecino. pero si tal es tu vecino, sí. Y si después dice, yo, denunciante, tengo que encontrarme a mi vecino que me robó, a quien le hicieron el allanamiento, Yo entiendo. porque yo hice la denuncia. Sí, entiendo perfectamente esa situación, digamos, puntual, tenés razón. Lo que digo es que no es que sea una limitación porque hay vías alternativas, si se quiere. La policía, conocida la situación, tiene que actuar de oficio. Correcto. Atilio, gracias por tu tiempo, como No, por siempre. favor, gracias a usted. Muchas Muy gracias. Atilio de la Magiora, secretario de Protección Ciudadana, charlando con nosotros. Bueno, nosotros nos vamos a una pausa, ya volvemos.